magnate dejó a su esposa tras el divorcio, 3 años después la vio con gemelo en una boda elegante. ¿Por qué no me dijiste nada?, murmura ahora, 3 años después, como si ella estuviera allí, sentada en el sofá donde solía leer poesía en voz baja mientras él revisaba contratos. Pero no está. Nunca más estuvo. Luciano no es un hombre común. A los 42 años, ha construido un imperio con las manos y la frialdad de quien aprendió desde niño que el afecto es una debilidad. Su padre, un banquero implacable, le enseñó que las emociones nublan el juicio. Y durante años, Luciano lo creyó. Hasta que conoció a Isabel. Ella era pintora. No de esas que buscan galerías ni fama, sino de las que pintan al amanecer, con los dedos manchados de azul y el alma abierta como un cuaderno sin cerrar. Se conocieron en una subasta benéfica. Él iba por negocios. Ella, por error. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo en su interior, algo que creía muerto, despertó. ¿Sabes lo que más me asustaba de ti?, le había dicho una noche, acurrucado en su cama, con la cabeza apoyada en su regazo. Que me hiciera sentir humano. Ella solo sonrió y le acarició el cabello. Entonces déjate sentir, Luciano. No te va a matar. Pero sí lo mató. O al menos eso pensó cuando todo se derrumbó. El escándalo financiero estalló como una bomba. Accionistas exigían cabezas. Los medios lo devoraban. Y en medio del caos, su abogado le dijo algo que lo heló: si quieres salvar la empresa, necesitas un chivo expiatorio. Alguien cercano. Alguien que no tenga pruebas en tu contra. Luciano negó con la cabeza. No. Nunca. Isabel era inocente. Pero las presiones crecieron. Las deudas se acumulaban. Y una noche, borracho de estrés y miedo, le gritó cosas horribles. Le acusó de haberse acercado a él por su dinero. Le dijo que su arte era una farsa. Le exigió que se fuera. Ella no lloró. Solo lo miró. Con una tristeza tan profunda que aún hoy, 3 años después, le quema la piel. Si eso es lo que crees, entonces no mereces ni mi despedida. Y se fue. Desde entonces, Luciano ha ganado más dinero, comprado más propiedades, cerrado más tratos. Pero cada logro sabe a ceniza. Porque en cada fiesta, en cada reunión, en cada habitación vacía de su mansión, siente su ausencia como un agujero en el pecho. ¿Qué hice, Isabel?, susurra ahora, apretando la copa hasta que los nudillos se le ponen blancos. ¿Qué hice? El reloj marca las 11. Mañana tiene que asistir a una boda. La hija de Ramón Alvarado, su antiguo socio, se casa. Una obligación social. Nada más. Él no cree en bodas. No desde que destruyó la suya. Se levanta, deja la copa sobre la mesa y camina hacia el espejo. Se mira. El traje Armani, el reloj Patek Philippe, el cabello perfectamente peinado, todo en su lugar. Pero sus ojos están vacíos. ¿Quién soy sin ti?, pregunta al reflejo. No hay respuesta. Solo el silencio. Y el eco de un nombre que ya no tiene dueño. Isabel. Pero lo que Luciano no sabe, es que muy pronto, en medio del lujo y las risas fingidas de esa boda elegante, volverá a verla. Y no estará sola. Llevará de la mano a un niño de 3 años. Un niño con sus mismos ojos. Sus mismas cejas. Su misma sonrisa. Y en ese instante, el mundo que Luciano ha construido con tanto esfuerzo, se desmoronará otra vez. Más hermosa que nunca. No con vestidos de diseñador ni joyas ostentosas, sino con un sencillo vestido azul noche que resaltaba el brillo de sus ojos, esos ojos que una vez lo miraron con amor, y luego con desilusión tan profunda que aún le dolía recordarla. Pero no era solo ella. A su lado, agarrado a su mano con pequeños dedos decididos, estaba un niño. Un niño de 3 años. Con su nariz. Sus pestañas largas. Incluso la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, como si el mundo fuera un misterio que merecía toda su atención. Luciano sintió que el suelo se movía. Las risas se volvieron distantes, los colores se desdibujaron, y solo existían ellos dos, ella,
y ese niño que no podía ser de nadie más que suyo. No, murmuró, retrocediendo un paso, tropezando con una silla. Luciano, una voz lo sacó del trance. Era Ramón, el padre de la novia, con una sonrisa amable. ¿Te sientes bien? ¿Estás pálido? Sí, estoy bien, mintió, forzando una sonrisa que le dolía en los huesos. Solo, el calor. Pero sus ojos no podían apartarse. Isabel se había agachado para ajustarle el zapato al niño, y mientras lo hacía, le susurraba algo que lo hizo reír. Esa risa era idéntica a la de su abuelo paterno. Luciano la había escuchado cientos de veces en viejas grabaciones familiares. ¿Quién es ese niño?, preguntó, con la voz ronca, sin poder contenerse. Ramón siguió su mirada y su expresión se suavizó. Ah, es Mateo. El hijo de Isabel. Un encanto, ¿verdad? Sofía lo adora. Fue alumna suya. ¿Sabías? Isabel da clases de arte en un colegio pequeño, cerca de Valencia. Ha estado reconstruyendo su vida. Reconstruyendo su vida. Las palabras cayeron sobre Luciano como piedras. Mientras él se hundía en lujos vacíos, ella había seguido adelante. Con un hijo. Su hijo. ¿Cuántos años tiene?, logró preguntar, con la garganta seca. 3. Nació poco después del divorcio. Ramón lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. Luciano, no hagas lo que estás pensando hacer. Pero ya era tarde. Luciano caminó. No con su paso habitual, seguro y dominante, sino con la torpeza de un hombre que acaba de descubrir que ha estado viviendo una mentira. Cada paso lo acercaba a ella, y a la verdad que había enterrado bajo capas de orgullo y miedo. Isabel lo sintió antes de verlo. Algo en el aire cambió. Se levantó. Lentamente, tomó la mano de Mateo con más fuerza y se giró. Y allí estaba. Los ojos de ambos se encontraron. No hubo gritos. No hubo reproches inmediatos. Solo un silencio tan denso que parecía quebrar el tiempo. Hola, Luciano, dijo ella, con voz serena, pero con una tensión apenas contenida. Isabel, su nombre salió como una súplica. Él. Ella asintió una vez, sin palabras. No necesitaba decírselo. La verdad estaba escrita en cada rasgo del rostro de Mateo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él, con la voz quebrada. ¿Por qué me dejaste creer que no había nada? Isabel respiró hondo. Miró a su hijo, que observaba a Luciano con curiosidad inocente, y luego volvió a mirarlo a él, esta vez con una tristeza antigua, madura, que no era rencor, sino dolor acumulado. ¿Qué esperabas, Luciano?, dijo en voz baja, para que solo él la oyera. Me echaste de tu vida como si fuera basura. Me acusaste de cosas que ni siquiera creías. Me dijiste que mi amor era una farsa. Y luego querías que te llamara para decirte que iba a ser padre. Él bajó la mirada. Las palabras le quemaban. Estaba perdido, asustado. El escándalo, la empresa, creíste que yo era prescindible, lo interrumpió ella, con calma, pero con una firmeza que lo atravesó. Y lo fui. Para ti, en ese momento, lo fui. Así que no vine a ti. Vine a él. Señaló a Mateo, que ahora jugueteaba con una flor caída del centro de mesa. Y lo he criado con todo lo que tú nunca me diste: paciencia, ternura, verdad. Luciano sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero parpadeó con fuerza. No lloraría. No aquí. No frente a ella. Déjame conocerlo, rogó, con una voz que jamás había usado en su vida. Por favor, Isabel. No te pido nada más. Solo, déjame estar cerca de él. Ella lo miró largo rato, buscando en sus ojos si había algo más que curiosidad o culpa. Buscando si había arrepentimiento verdadero. No es tan fácil, Luciano, dijo al fin. No puedes aparecer después de 3 años y pretender que todo sea como si nada hubiera pasado. Él no es un juguete que puedas recoger cuando te aburres del siguiente. Lo sé, susurró él. Pero, ¿y si quiero cambiar, y si quiero ser el hombre que merece tener? Isabel no respondió. Solo tomó a Mateo en brazos y se alejó, dejándolo allí,
de pie, con el corazón en pedazos y una pregunta ardiendo en el pecho: ¿qué más me has ocultado? Porque mientras se alejaba, Luciano notó algo que lo heló aún más en una foto antigua que tenía en su billetera, una de su padre con su hermano gemelo. Los dos niños eran idénticos. ¿Y Mateo? Mateo tenía ese mismo rasgo raro en la oreja. Ese lunar pequeño detrás del cuello. Y entonces, una sospecha terrible, hermosa y aterradora comenzó a formarse pero lo que no podía sacarse de la cabeza era esa sospecha: Gemelo no era solo una corazonada. Era un eco de su propia historia. Su padre y su tío habían sido gemelos idénticos. Y ese lunar tras la oreja, solo los hombres de su familia lo tenían. Lo había visto en fotos antiguas. Lo tenía él. Y ahora lo tenía Mateo. No puede ser coincidencia, murmuró, apretando los puños. Cuando la fiesta comenzó a despedirse, vio a Isabel despedirse de Sofía con un abrazo largo, íntimo. Luego, tomó a Mateo de la mano y se dirigió hacia el estacionamiento. Luciano, sin pensarlo dos veces, la siguió. «Isabel», llamó, con la voz más suave de la que fue capaz. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. Solo respiró hondo, como si ya supiera que esto llegaría. «¿Qué quieres, Luciano? Necesito saber la verdad», dijo, acercándose con cautela, como si temiera asustarla. «Ese lunar, en su cuello. Lo tengo yo. Lo tenía mi padre». «¿Por qué Mateo lo tiene?» Isabel cerró los ojos. Por un instante, pareció que iba a negarlo. Pero luego, con un suspiro cansado, se giró. «Porque no es solo Mateo», dijo, y las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la noche. Luciano sintió que el aire se le escapaba del pecho. «¿Qué? Mateo tiene un hermano gemelo», confesó ella, con la voz temblorosa. «Se llama Diego». El nombre resonó en su cabeza como un trueno. Diego. Nunca lo había escuchado. Nunca lo había imaginado. Y sin embargo, en ese momento, supo que era real. Tan real como el dolor en los ojos de Isabel. «¿Dónde está?», preguntó, con urgencia. «Con una familia en un pueblo cerca de Cuenca», respondió ella, bajando la voz. «Lo dieron en adopción al nacer». «¿Tú lo diste en adopción?», exclamó, incrédulo, con una mezcla de furia y desesperación. «No», gritó ella, con lágrimas en los ojos. «No fui yo. Fue todo tan rápido, Luciano. El parto fue de emergencia. Yo estaba inconsciente. Cuando desperté, solo tenía a Mateo en mis brazos. Me dijeron que el otro, que Diego, no había sobrevivido». Luciano palideció. Pero días después, una enfermera me buscó en secreto. Me dijo que Diego sí había nacido vivo, pero que alguien había firmado los papeles de adopción anticipada. Alguien con tu nombre. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el crujido de las hojas bajo sus pies. Yo nunca firmé nada», dijo Luciano, aturdido. «Estaba en Ginebra, tratando de salvar la empresa. No sabía que estabas embarazada». Isabel lo miró, y por primera vez en años, vio algo en sus ojos que no era arrogancia ni frialdad, era genuina confusión. Y tal vez, dolor. «Entonces, ¿quién lo hizo?», «Mi madre», susurró Luciano, como si las palabras lo quemaran. «Ella sabía. Siempre supo que no quería hijos. Decía que eran una distracción, una debilidad». Se pasó las manos por el rostro, temblando. «Dios mío, mi madre te quitó a tu hijo». Isabel asintió, con una lágrima resbalando por su mejilla. «Cuando me enteré, ya era demasiado tarde. La familia adoptiva era buena, estable, y yo estaba sola, destrozada, sin trabajo, sin hogar. No tenía forma de recuperarlo. Y temía que si te lo decía, usaras tu poder para quitarme también a Mateo». «Nunca haría eso», gritó él, con desesperación. «Son mis hijos, Isabel». «Pero en ese momento, no era su padre», replicó ella, con voz quebrada. «Eras un extraño que me había destrozado la vida. ¿Cómo iba a confiar en ti?» Luciano no tuvo respuesta. Porque tenía razón. Se quedó allí,
bajo la luz tenue de una farola, mirando a la mujer que una vez amó, y a su hijo, que lo observaba desde el asiento trasero del coche con ojos curiosos, inocentes, ajenos a la tormenta que rugía a su alrededor. «Déjame encontrarlo», dijo al fin, con voz ronca. «Déjame conocerlos a los dos. No como Luciano Valdés, el magnate, sino como el hombre que debí ser». Isabel lo miró largo rato. Vio el arrepentimiento. Vio el miedo. Pero también vio algo nuevo: humildad. «No será fácil», dijo. «Diego no sabe quién eres. Ni siquiera sabe que tiene un hermano. Y su familia lo ama como si fuera suyo desde el primer día». «Lo sé», asintió él. «Y no quiero arrebatarlo de su hogar. Solo quiero verlo. Hablar con ellos. Pedir perdón, incluso si no me lo merezco». Isabel suspiró. Miró a Mateo, que ya se había quedado dormido en el coche, con la mejilla apoyada en la ventanilla. «Está bien», dijo al fin. «Pero con mis condiciones. Nada de abogados. Nada de prensa. Y si en algún momento siento que estás poniendo en riesgo su estabilidad, desaparecerás de sus vidas para siempre». «Lo juro», dijo Luciano, con la mano sobre el corazón. «Por ellos, haré cualquier cosa». Ella sintió, subió al coche y arrancó. Luciano se quedó allí, viendo cómo las luces traseras se alejaban en la oscuridad. Pero esta vez, no se sentía vacío. Sentía una misión. Y por primera vez en años, sentía esperanza. Contrató a un investigador privado, no uno de los de siempre, no uno vinculado a sus negocios, sino a alguien discreto, ético, con experiencia en casos familiares. Le dio una sola orden: encuentra a Diego. Pero no interfieras. Solo dime dónde está, y cómo vive. Mientras esperaba, volvió a su vida como si nada hubiera cambiado. Reuniones, llamadas, decisiones millonarias. Pero ya no era el mismo hombre. Ahora, cuando un socio le hablaba de riesgos calculados, él pensaba en el riesgo de perder otro momento con sus hijos. Cuando veía un reloj caro, pensaba en el tiempo que ya no podía recuperar. Una tarde, mientras revisaba papeles en su oficina, sonó su teléfono. Era el investigador. «Lo encontré», dijo la voz al otro lado. «Vive en Alarcón. Con una pareja de maestros jubilados. Se llaman Elena y Manuel. Lo adoptaron a los 3 días de nacer. Lo registraron como suyo desde el primer día. Nadie en el pueblo sabe que es adoptado, ni siquiera él». Luciano sintió un nudo en la garganta. «Y, como es, feliz», respondió el hombre, con suavidad. «Va al colegio rural. Le encanta dibujar. Tiene un perro llamado Rayo. Y, tiene el mismo lunar que usted». Luciano cerró los ojos. «Feliz». La palabra lo atravesó. Por un lado, se alegraba. Por otro, se desgarraba. Porque ese niño feliz era suyo. Y él no había estado allí para ver sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeras caídas. «¿Puedo verlo?», preguntó, con la voz temblorosa. «Puede. Pero con cuidado. Si los abuelos sospechan que es usted, podrían cerrarse. Ellos lo protegen como si fuera de su sangre. Porque para ellos, lo es». «Lo entiendo», susurró. 2 días después, Luciano estaba en Alarcón. No en un coche lujoso, sino en un viejo Renault alquilado. Vestía jeans, una camisa sencilla, gafas oscuras. Nada del magnate. Solo un hombre con el corazón en la mano. Se sentó en una banca frente al parque del pueblo. Y allí lo vio. Diego. Corriendo tras una pelota, riendo con otros niños, con el cabello alborotado por el viento y las mejillas sonrojadas por el sol. Llevaba una camiseta azul, el mismo color que Mateo había usado en la boda, y movía las manos al hablar, igual que Luciano cuando estaba emocionado. «Dios mío», murmuró, con lágrimas en los ojos. En ese momento, Diego tropezó. Cayó de rodillas. Luciano se levantó instintivamente, pero se detuvo. No era su lugar. No todavía.
Fue entonces cuando una mujer mayor, de pelo canoso y mirada cálida, salió de una casa cercana. «Diego. ¿Estás bien, cariño?» «Sí, abuela», gritó el niño, levantándose con una sonrisa valiente. Solo fue un rasguño. La mujer lo abrazó, le limpió la rodilla con un pañuelo y le dio un beso en la frente. Luciano sintió un dolor agudo en el pecho. Esa mujer era la abuela que Diego conocía, la que lo había criado con amor. Y él era un extraño. «Señor», una voz lo sacó de su trance. Se giró. Era un hombre de unos 70 años, con bastón y ojos amables. «¿Estás perdido?» «No, no exactamente», respondió Luciano, con la voz ronca. Solo admiraba el pueblo. «Es muy bonito». El hombre sonrió. «Sí. Y tranquilo. Aquí los niños aún pueden correr libres». Miró hacia Diego, con orgullo. «Ese es mi nieto. El alma de esta casa». Luciano sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. «Es un niño especial», dijo, con dificultad. «Lo es», asintió el hombre. «Aunque no sea de nuestra sangre, es más nuestro que muchos que sí lo son». «El amor no necesita ADN», sabe. Luciano tragó saliva. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. «No, no lo necesita». Se despidió con un leve movimiento de cabeza y regresó al coche. No podía quedarse más. No soportaría ver cómo Diego abrazaba a su abuelo y le decía, «Te quiero», sabiendo que esas palabras nunca habían sido para él. Esa noche, en su habitación de hotel, llamó a Isabel. «Lo vi», dijo apenas contestó. Hubo un silencio al otro lado. «¿Y es feliz?» «Está bien. Lo aman, de verdad». «Lo sé», dijo ella, suavemente. «Por eso nunca intenté recuperarlo. No quería arrebatarle eso». «Pero, ¿y si también pudiera amarlo yo?», preguntó Luciano, con voz quebrada. Sin quitarle nada, solo, sumar. Isabel suspiró. «Eso depende de ti, Luciano. No de lo que digas ahora, sino de lo que hagas mañana. Y pasado. Y dentro de 1 año. Entonces, déjame intentarlo. Déjame conocerlos a los dos. Juntos». Hubo una pausa larga. Tan larga que Luciano pensó que había colgado. «Está bien», dijo al fin. «Pero despacio. Por ellos». «Por ellos», repitió él, con la voz llena de promesa. Isabel lo esperaba sentada en un banco de madera, con Mateo jugando con un camión de juguete en la arena. Al verlo llegar, el niño levantó la vista, lo miró fijamente durante unos segundos, y luego, sin miedo, le sonrió. «Hola», dijo, con esa voz aguda y dulce que Luciano ya había escuchado en sueños. «Hola, Mateo», respondió él, arrodillándose para estar a su altura, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que el niño lo oyera. Isabel no dijo nada. Solo lo observaba, con los brazos cruzados, los ojos alerta, como una leona protegiendo a su cría. Pero también había algo más en su mirada, una chispa de esperanza, apenas perceptible, pero real. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó Mateo, ofreciéndole el camión. Luciano lo tomó con manos temblorosas. «Claro. ¿Qué hace este camión? Es un camión de bomberos», exclamó el niño, emocionado. «Apaga fuegos y salva gatitos». Luciano rió. Una risa verdadera, rara, que brotó de lo más profundo de su pecho. Y en ese instante, algo dentro de él se desató. No era solo ternura. Era pertenencia. «¿Sabes qué?», dijo, bajando la voz como si compartieran un secreto. «Yo también solía jugar con camiones de bomberos, cuando era pequeño». «¿De verdad?», Mateo abrió los ojos como platos. «¿Y salvabas gatitos?». «Los salvaba a todos», sonrió Luciano, sintiendo que por primera vez en años, no mentía. Isabel los miraba en silencio. Vio como Luciano, el hombre que una vez había despedido a un empleado por llegar 5 minutos tarde, ahora se sentaba en la tierra sin importarle mancharse el pantalón. Vio cómo escuchaba cada palabra de Mateo como si fuera la más importante del mundo.
vio cómo, al tocar la mejilla del niño, sus dedos temblaban no de poder, sino de emoción contenida. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Luciano, volviéndose hacia ella, con los ojos húmedos. «Depende», respondió Isabel, con cautela. «¿Crees que, algún día, Diego podría conocerlo?» Ella bajó la mirada. Sabía que esa pregunta llegaría. «No es tan simple, Luciano. Diego tiene una vida. Una familia que lo ama. Si le decimos que tiene un hermano, y un padre que aparece de la nada, podría confundirlo. Asustarlo. Pero merece saber la verdad», insistió él, con suavidad. «Merece saber que no está solo. Que tiene a alguien que lo ha estado buscando sin siquiera saber que existía». Isabel suspiró. Miró a Mateo, que ahora construía una torre de arena con total concentración. «Tal vez, podríamos empezar despacio», dijo al fin. «No con la verdad completa. Pero con contacto. Que se vean. Que jueguen. Que sientan que son hermanos, aunque no entiendan por qué». Luciano asintió, con los ojos brillantes. «Haré lo que digas. Solo, no me alejes de ellos». «No te estoy alejando», dijo ella, con voz más suave. «Pero tampoco te estoy entregando todo. Esto no es una fusión empresarial, Luciano. No se negocia con el corazón de dos niños». «Lo sé», murmuró. «Y por primera vez, no quiero negociar. Solo quiero amar». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era frío, ni tenso. Era frágil. Como una flor que acaba de brotar en medio del invierno. Fue entonces cuando Mateo se levantó, corrió hacia Isabel y le tomó la mano. «Mamá, este señor es mi papá». Las palabras cayeron como una bomba. Isabel palideció. Luciano contuvo la respiración. «¿Por qué dices eso, cariño?», preguntó Isabel, con voz temblorosa. «Porque», Mateo miró a Luciano, luego a su madre, con una inocencia que partía el alma. «Porque cuando lo miro, siento que ya lo conocía. Como en mis sueños». Luciano no pudo contener las lágrimas. Se levantó, se acercó lentamente, y se arrodilló frente a él. «No sé si soy tu papá todavía, Mateo», dijo, con la voz quebrada. «Pero quiero serlo. Con todo mi corazón». El niño lo miró largo rato. Luego, sin decir una palabra, lo abrazó. Luciano había hablado con los abuelos de Diego. No con arrogancia, no con cheques en mano, sino con las manos vacías y el alma abierta. Les contó la verdad, que no sabía de la existencia del niño, que su madre había actuado a sus espaldas, que no venía a reclamar, sino a pedir permiso para conocerlo. Al principio, Manuel y Elena se resistieron. Pero al ver la humildad en sus ojos, y al escuchar la voz de Isabel por teléfono, calmada, sincera, accedieron, con una condición: solo si Diego quiere. Si él siente curiosidad, si él pregunta, entonces sí. Y así fue. Diego había visto una foto. Una foto que Isabel, con permiso de los abuelos, le había enviado por mensaje. Mateo jugando en el parque, con una camiseta azul y una sonrisa idéntica a la suya. El niño la miró durante minutos, en silencio. Luego, con los ojos muy abiertos, preguntó: «¿Quién es ese niño?». «Es tu hermano», le dijo su abuela, con suavidad. «Y quiere conocerte». Ahora, allí, en medio del olor a heno y tierra húmeda, los dos niños se miraban desde una distancia de apenas 3 metros. Mateo sostenía un conejito blanco en sus brazos. Diego, con las manos en los bolsillos, lo observaba con una mezcla de timidez y fascinación. «Se parece a mí», dijo Diego en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Sí», respondió Luciano, arrodillado a su lado. «Porque lo eres. Eres su hermano gemelo». Diego lo miró. No con miedo, sino con una curiosidad profunda. «¿Y tú, eres mi papá?». La pregunta cayó como una hoja en otoño, suave, pero definitiva. Luciano sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Miró a Isabel, que estaba unos pasos atrás, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Luego volvió a mirar a Diego. «Quisiera serlo», dijo, con voz ronca.
Pero eso, depende de ti. Diego pensó un momento. Luego, sin decir nada, caminó hacia Mateo. ¿Me dejas tocar al conejo?, preguntó. Mateo asintió, con una sonrisa tímida. Se llama Nube. A mí me gusta Rayo, dijo Diego. Es mi perro. ¿Tienes perro? Mateo abrió los ojos. Yo quiero verlo. Y así, sin más explicaciones, sin discursos, sin lágrimas dramáticas, los dos niños se sentaron juntos en la hierba, compartiendo historias de animales, de juegos, de sueños. Riendo con la misma cadencia. Moviendo las manos de la misma forma. Inclinando la cabeza al mismo tiempo. Luciano los observaba, con el corazón desbocado. A su lado, Isabel se acercó, sin mirarlo, pero lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se rozaran. Son idénticos, susurró ella. Hasta en el alma, respondió él. Hubo un silencio cómodo. Por primera vez, no había tensión entre ellos. Solo asombro. Solo gratitud. Fue entonces cuando Diego, sin levantar la vista del conejo, preguntó, ¿por qué no estabas con nosotros antes? La pregunta no era acusatoria. Era pura, infantil, desarmante. Luciano tragó saliva. No podía mentir. Pero tampoco podía cargar a un niño de 3 años con la culpa de un adulto. Porque cometí un error muy grande, dijo, con honestidad. Creí que lo más importante era el trabajo, el dinero, el poder, y no vi lo que realmente importaba. A ustedes. Mateo lo miró. Y ahora sí lo ves, ahora sí, asintió Luciano, con los ojos brillantes. Y nunca más voy a dejar de verlos. Diego lo pensó un momento. Luego, con una seriedad que parecía de otro mundo, dijo, entonces, puedes quedarte. Y con esas 3 palabras, algo dentro de Luciano se selló. No era redención. No era perdón. Era algo más profundo, era pertenencia. Más tarde, mientras los niños jugaban con una pelota, Isabel se acercó a él. No va a ser fácil, dijo, en voz baja. Habrá días en los que duden. En los que pregunten por qué las cosas pasaron así. En los que te miren y no entiendan cómo pudiste estar ausente. Lo sé, dijo Luciano. Pero estaré ahí para responder. Para escuchar. Para amarlos, aunque me odien un día. Ella lo miró largo rato. Y por primera vez desde que se separaron, no vio al magnate. Vio al hombre. Vulnerable. Roto. Verdadero. Pero el pasado, como una sombra paciente, no se olvida tan fácilmente. Fue una llamada a las 3 de la madrugada lo que lo despertó. No era Isabel. No era el investigador. Era su abogado de confianza, con la voz tensa. Luciano, hay un problema. Un periodista. Se llama Raúl Mendoza. Trabaja para el Eco Financiero. Ha estado indagando. Sobre Isabel. Sobre los niños. Sobre tu madre. Luciano se sentó en la cama, el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué sabe? No todo. Pero lo suficiente. Tiene copias de los documentos de adopción firmados con tu nombre. Ha hablado con enfermeras del hospital. Y ha localizado a Diego. El aire se le escapó del pecho. ¿Qué quiere? Una exclusiva. El magnate que abandonó a su esposa y ocultó la existencia de sus hijos gemelos. Quiere presentarte como un monstruo que ahora finge redención para limpiar su imagen antes de la fusión con el grupo suizo. Nunca haría eso, gritó Luciano, con la voz quebrada. Esto no es una farsa. Lo sé, dijo el abogado. Pero el no, y si publica eso, no solo destruirá tu reputación. Destrozará a Isabel. Y confundirá a los niños. Especialmente a Diego. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que su papá solo vino porque los periódicos lo obligaron? Luciano se levantó, caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad dormía. Pero dentro de él, una tormenta rugía. ¿Qué sugieres? Negociar. O entregarle algo más grande, la verdad completa. Incluyendo el papel de tu madre.
Pero eso, te costará todo. Tu legado. Tu empresa. Tu nombre. Luciano cerró los ojos. Pensó en Mateo abrazándolo en el parque. En Diego preguntándole si podía quedarse. En Isabel mirándolo con esa chispa de esperanza que había tardado años en volver a encenderse. No podía permitir que eso se rompiera. No negociaré con la vida de mis hijos, dijo, con una calma que sorprendió incluso a él. Pero tampoco mentiré. Si quiere la verdad, que la tenga. Toda. Al día siguiente, se presentó en la redacción de El Eco Financiero sin cita, sin escolta, sin traje de diseñador. Solo con una camisa blanca, los ojos cansados y una determinación que no venía del poder, sino del amor. Raúl Mendoza lo recibió con una sonrisa fría. Señor Valdés. No esperaba verlo aquí. Quiero hablar, dijo Luciano. Pero no como magnate. Como padre. Se sentaron en una oficina pequeña, con paredes llenas de recortes de escándalos pasados. Luciano no se anduvo por las ramas. Mi madre firmó los papeles de adopción sin mi conocimiento. Yo no sabía que Isabel estaba embarazada. Estaba en el extranjero, tratando de salvar una empresa que mi padre construyó con sangre y mentiras. Cuando me enteré del divorcio, ya era demasiado tarde. Y cuando vi a mi hijo en esa boda, sentí que el mundo se me caía encima. Raúl tomaba notas, escéptico. Y ahora, ¿esto es arrepentimiento, o estrategia, es humanidad?, respondió Luciano, mirándolo fijamente. Puedes escribir lo que quieras. Pero si lastimas a mis hijos, si los conviertes en titulares, no te demandaré. No usaré mi dinero. Pero me aseguraré de que cada persona que lea tu artículo sepa que destruiste la inocencia de 2 niños por una historia. Hubo un silencio largo. ¿Por qué me dices todo esto?, preguntó Raúl, bajando el bolígrafo. Porque merecen la verdad. Y porque, tal vez, si la cuentas con honestidad, alguien más que está escondiendo a sus hijos por miedo, se atreva a buscarlos. Raúl lo miró. Y por primera vez, vio algo que no esperaba: dolor auténtico. Tengo una hija, dijo, casi en un susurro. Y hace 2 años, por orgullo, dejé que su madre se la llevara sin pelear. Luciano asintió. Entonces sabes lo que se siente. Esa noche, Luciano llamó a Isabel. Le contó todo. Ella no gritó. No lo acusó. Solo respiró hondo y dijo: hagas lo que hagas, no los expongas. Ellos no pidieron ser parte de tu mundo. No lo haré, prometió. Pero ya no voy a esconderme. Ni por mi empresa. Ni por mi orgullo. Ni siquiera por mi madre. Al día siguiente, El Eco Financiero publicó un artículo. Pero no era el que todos esperaban. Se titulaba: El precio del silencio, como el miedo nos roba lo que más amamos. No había fotos de los niños. No había nombres falsos. Solo la historia de un hombre que perdió a su familia por creer que el poder era más fuerte que el amor, y que ahora luchaba, no por redimirse, sino por merecer un segundo chance. Y al final, una frase que conmovió a miles: no soy un héroe. Soy un padre que llegó tarde. Pero mientras me dejen, seguiré intentando ser suficiente. Esa noche, Luciano no recibió llamadas de accionistas furiosos. Recibió un mensaje de Diego. Era una foto. Él y Mateo, dibujando juntos en una hoja. Y debajo, escrito con letras torcidas: papá, te hicimos un castillo. Para que vivas con nosotros. Pero la verdadera prueba llegó una tarde lluviosa, cuando Isabel lo llamó con la voz temblorosa. Luciano, mi madre está enferma. Muy enferma. Está en el hospital de Valencia. Y quiere verte. Él no dudó. Voy ahora. Cuando llegó, el hospital olía a antiséptico y silencio. En una habitación al final del pasillo, doña Clara Márquez, la madre de Isabel, yacía en una cama, pálida, con tubos en los brazos, pero con los ojos tan vivos como siempre. Al verlo entrar, esbozó una sonrisa débil. Así que al final sí viniste, dijo, con voz ronca. No sabía que quería verme, respondió Luciano,
deteniéndose en la puerta, inseguro. Siéntate, ordenó ella, con la autoridad de quien ha criado a una hija sola, con uñas y dientes. No muerdas, no te voy a morder yo tampoco. Se sentó. Isabel estaba al otro lado de la cama, con los brazos cruzados, los ojos húmedos. ¿Por qué me llamó, doña Clara? Porque tengo algo que decirte, dijo ella, mirándolo fijamente. Algo que debí decir hace 3 años, y no tuve el valor. Hizo una pausa, tosió suavemente, y luego continuó. Cuando Isabel dio a luz, yo estaba allí. En el hospital. Vi cómo los médicos sacaban a los gemelos. Vi cómo uno lloraba fuerte, y el otro apenas respiraba. Pensaron que no sobreviviría. Pero lo hizo. Luciano contuvo el aliento. Entonces, usted sabía que Diego estaba vivo, sí, asintió ella. Y también vi a tu madre. Entró como una sombra, con papeles en la mano. Le dijo a la enfermera jefe que tú habías autorizado la adopción inmediata del segundo bebé. Que no querías complicaciones. Yo no la detuve. ¿Por qué no? Exclamó Luciano, con la voz quebrada. Era mi hijo. Porque creí que era lo mejor. Gritó doña Clara, con lágrimas en los ojos. Isabel estaba destrozada. Tú la habías echado como a una desconocida. Y yo pensé que si ese niño crecía contigo, terminaría tan frío como tu padre. Quise protegerlo. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de dolor mal entendido. Isabel se acercó a su madre, le tomó la mano. Mamá, no tenías derecho. Lo sé, susurró la anciana. Pero lo hice con amor. Un amor equivocado, pero amor al fin. Luciano bajó la cabeza. No sentía ira. Sentía tristeza. Por todos. Por su madre, que creyó que el poder era protección. Por doña Clara, que creyó que el aislamiento era cuidado. Por Isabel, atrapada entre 2 mujeres que pensaban saber lo mejor para ella. Y por sus hijos, que casi nunca se conocen por decisiones que ni siquiera comprendían. No importa ya, dijo al fin, levantando la mirada. Lo que importa es que ahora están juntos. Y que yo voy a estar con ellos. Todos los días. Doña Clara lo miró largo rato. Luego, con un gesto lento, señaló la silla junto a su cama. Entonces, cuéntame de mis nietos. ¿Cómo es Diego? Y así, en esa habitación de hospital, Luciano habló. Habló de cómo Diego le enseñó a silbar. De cómo Mateo le pide que le lea el mismo cuento todas las noches. De cómo los 2 se pelean por quien se sienta al lado de Isabel en el sofá. De cómo, cuando ríen juntos, suena como música. Doña Clara escuchó con los ojos cerrados, una sonrisa serena en los labios. Entonces, valió la pena, murmuró. ¿El qué? Preguntó Isabel. Todo este dolor. Si al final los trajo de vuelta, a los 4. Esa noche, al salir del hospital, Luciano caminó junto a Isabel bajo la lluvia ligera. No se hablaron. Pero sus manos, casi sin querer, se rozaron. Y esta vez, ninguno las apartó. ¿Crees que algún día? Comenzó él, titubeante. No lo sé, lo interrumpió ella, con suavidad. Pero ya no importa si somos pareja. Lo que importa es que somos padres. Y que, por primera vez, estamos en el mismo equipo. Luciano estaba sentado en el suelo, ayudando a Diego a armar un rompecabezas de animales, cuando sintió una manita tocándole el hombro. Se giró. Mateo estaba allí, con los ojos brillantes y un papel arrugado en las manos. Papá, hice esto para ti. Luciano tomó el dibujo con cuidado, como si fuera de cristal. Y lo que vio le partió el alma. Era una familia. 4 figuras de colores, 2 grandes, 2 pequeñas. La figura alta con traje azul, él, la mujer con vestido rojo, Isabel, y los 2 niños, de la misma altura, cogidos de la mano. Sobre ellos, un sol sonriente. Debajo del árbol, una casa con una puerta abierta. Y en letras torcidas, escritas con lápiz azul, nuestra familia. ¿Por qué me lo das?, preguntó,
con la voz ronca. Porque, Mateo bajó la mirada, jugueteando con los dedos. Porque a veces, cuando estoy en la cama, pienso que tal vez esto no es real. Que vas a desaparecer otra vez. Como en mis sueños malos. Luciano sintió que el corazón se le detenía. No voy a desaparecer, Mateo, dijo, arrodillándose frente a él. Nunca más. ¿Lo prometes? Lo prometo. Con todo lo que soy. El niño lo miró largo rato. Luego, con una seriedad que no correspondía a su edad, preguntó, ¿y si te equivocas otra vez? La pregunta lo atravesó como una espada. Porque no era solo de Mateo. Era de Diego, que lo observaba en silencio desde el rincón. Era de Isabel, que desde la puerta de la cocina había escuchado todo, con los ojos llenos de una emoción antigua. Si me equivoco, dijo Luciano, con la voz temblorosa, volveré a arreglarlo. Una y otra vez. Hasta que ustedes me crean. Porque no hay nada más importante en este mundo que ustedes tres. Diego se acercó entonces, despacio, y se paró al lado de su hermano. Yo también quiero una promesa, dijo, con voz suave. 10 centavos. Que no nos compares. Que no digas que uno es mejor que el otro. Porque, somos iguales, pero no lo mismo. Luciano lo miró, asombrado. Como un niño de 3 años podía entender algo tan profundo, nunca los compararé, juró. Porque los amo a los dos, exactamente como son. Isabel se acercó entonces, se arrodilló entre los dos niños y tomó una mano de cada uno. Y yo prometo que nunca más los separaré, dijo, mirando a Luciano. Ni del uno, ni del otro. Hubo un silencio. Pero no era un silencio vacío. Era el silencio de algo que se sella. De una promesa hecha no con palabras legales, sino con almas. Más tarde, cuando los niños estaban en la cama, Luciano se quedó en el porche, con el dibujo aún en la mano. Isabel salió y se sentó a su lado, envuelta en un suéter grueso. ¿En qué piensas?, preguntó. En que este dibujo es más valioso que cualquier contrato que haya firmado, dijo él, sin mirarla. Porque es la primera vez que alguien me incluye en algo que se llama familia. Ella lo miró. Y por primera vez en años, no vio al hombre que la había destrozado. Vio al padre que sus hijos necesitaban. Al hombre que, contra todo pronóstico, había aprendido a amar sin condiciones. No es perfecto, dijo ella. Nada de esto lo es. Pero es real. Y eso es suficiente, respondió él. En ese momento, desde la ventana de la habitación de los niños, una luz se encendió. Mateo apareció en el marco, con su osito en la mano. Papá. Tienes que venir. Diego tuvo una pesadilla. Luciano se levantó de inmediato. Sin dudar. Sin pensar en reuniones, en llamadas, en millones. Solo en su hijo. Voy, dijo, y corrió hacia la casa. Isabel lo vio entrar, ver cómo tomaba a Diego en brazos, cómo le acariciaba la cabeza, cómo le susurraba que todo estaba bien. Y en ese instante, supo que el pasado ya no importaba. Porque el presente, por fin, era hermoso. Al ver el remitente, su pulso se aceleró. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a mano por una enfermera jubilada, la misma que, años atrás, le había dicho a Isabel la verdad sobre Diego. Señor Valdés, no sé si aún le importa lo que sucedió aquel día, pero mi conciencia ya no soporta el silencio. Su madre no actuó sola. Hubo alguien más. Alguien que la ayudó a falsificar su firma. Alguien que quería asegurarse de que usted nunca tuviera distracciones familiares mientras construía su imperio. Esa persona era su socio más cercano, Ramón Alvarado. Él sabía que Isabel estaba embarazada. Él fue quien le dijo a su madre que usted nunca querría hijos. Y fue él quien presionó al hospital para que el segundo bebé desapareciera del registro oficial. Lo siento. Debí hablar antes. Pero tenía miedo. Ahora, con la edad, solo quiero paz. Elena M., ex enfermera jefe, Hospital San Isidro. Luciano se quedó helado. Ramón. El hombre cuya hija se había casado en aquella boda.
el hombre que lo había abrazado como un viejo amigo. El mismo que le había dicho, no hagas lo que estás pensando hacer, al verlo mirar a Isabel y a Mateo. Luciano, la voz de Isabel lo sacó del abismo. ¿Estás bien? Él no respondió. Solo le tendió la carta. Ella la leyó en silencio. Su rostro palideció. Sus manos temblaron. Ramón, susurró. Pero, ¿por qué? Porque sabía que si yo tenía una familia, me alejaría de los negocios, dijo Luciano, con la voz ronca de rabia contenida. Y él necesitaba que yo estuviera solo. Frío. Dispuesto a todo. Pero eran gemelos. ¿Eran niños?, exclamó Isabel, con lágrimas en los ojos. Como pudo en ese momento, los niños entraron corriendo al recibidor, con los abrigos puestos. «Papá. Mamá», gritó Mateo. «Hoy es el cumpleaños de Sofía. Nos invitó a su casa». Luciano sintió que el suelo se movía. Sofía. La hija de Ramón. La misma que los había reunido en la boda. La misma que había sido alumna de Isabel. ¿Sabía ella algo? Vamos, preguntó Diego, con los ojos brillantes. Dijo que habrá pastel de chocolate. Isabel lo miró a Luciano, con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Qué hacemos? Él respiró hondo. No podía protegerlos del pasado. Pero sí podía protegerlos del daño. Vamos, dijo, forzando una sonrisa. Pero, necesito hablar con Sofía a solas. Solo un minuto. La fiesta era íntima, globos, risas, niños corriendo por el jardín. Sofía, ahora con el cabello más largo y una mirada más madura, los recibió con un abrazo cálido. Los extrañaba, dijo, agachándose para saludar a los niños. Feliz cumpleaños para mí, y para ustedes por estar aquí. Luciano esperó a que Isabel los llevara al área de juegos. Luego, tomó a Sofía del brazo y la llevó a un rincón del jardín. Sofía, necesito saber algo, dijo, con la voz tensa. ¿Sabías lo que hizo tu padre? Ella lo miró, confundida. ¿De qué hablas? De Diego. De la adopción. De la firma falsa. El rostro de Sofía se descompuso. Tú sabes, acabo de enterarme. Pero tú me miraste en la boda como si supieras algo. ¿Sabías que Diego existía? Sofía bajó la mirada. Las lágrimas asomaron en sus ojos. Sí, confesó, en un susurro. Lo descubrí hace 2 años, buscando papeles viejos de papá. Encontré una carpeta con documentos, y una foto de un bebé. Al reverso decía, problema resuelto. Valdés nunca sabrá. Luciano sintió que la sangre le hervía. ¿Y por eso nos invitaste a la boda? Sí, asintió ella, con la voz quebrada. Quería que los vieras. Quería que supieras la verdad. Pero no me atreví a decírtelo directamente, tenía miedo de que odiaras a mi padre. ¿Y a mí? No te odio, dijo Luciano, con sorpresa. Al contrario, me diste una segunda oportunidad. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Él miró hacia el jardín. Allí estaban sus hijos, riendo con otros niños, ajenos a la oscuridad que los había separado. Y allí estaba Isabel, vigilándolos con el amor feroz de una madre que ha luchado contra el mundo. No voy a destruir a tu padre, dijo al fin. Pero ya no seré su cómplice de silencio. Y tú, no tienes que cargar con su culpa. Sofía lo abrazó, llorando en silencio. Gracias, murmuró. Por no odiarme. Nadie merece heredar los pecados de otro, respondió él. Esa noche, de regreso a casa, Luciano se sentó con Isabel en el porche. Los niños dormían. La luna brillaba sobre el árbol. ¿Vas a confrontarlo?, preguntó ella. No con gritos. Con hechos, dijo. Voy a retirar todas mis inversiones con él. Voy a hacer público su papel, pero sin nombres de los niños. Y voy a asegurarme de que nunca más tenga poder sobre nuestras vidas. Ella asintió. Luego, tomó su mano. No estás solo en esto. Nunca más lo estaré, dijo él, apretando su mano. Ramón llegó con su traje habitual, el reloj de oro,
la sonrisa de hombre que cree que el mundo le debe algo. Pero al ver la mirada de Luciano, esa sonrisa se desvaneció. ¿Qué es esto, Luciano? ¿Una reunión de negocios o un juicio, un ajuste de cuentas?, respondió él, sin rodeos, entregándole la carta de la enfermera. Lee. Ramón la tomó con gesto despreocupado, pero a medida que avanzaba, su rostro palidecía. Al terminar, dobló el papel con manos temblorosas. Esto no prueba nada. No necesito pruebas para ti, dijo Luciano, con voz baja pero firme. Solo necesito que sepas que ya no soy el hombre que eras capaz de manipular. Ya no soy el hombre que creía que el poder era más importante que la familia. Ramón se rió, pero era una risa hueca, desesperada. Familia, ¿hablas en serio? Tú mismo la destruiste. Echaste a Isabel como a una empleada desleal. Sí, asintió Luciano, con los ojos brillantes. Cometí un error. Pero tú no cometiste un error. Tú planeaste. Tú actuaste. Tú decidiste que mis hijos no merecían existir en mi vida. ¿Por qué, Ramón? Porque hubo un silencio largo. El viento movió las hojas de los olivos. Porque sabía que si tenías una familia, te ablandarías, dijo al fin Ramón, con la voz ronca. Y yo necesitaba al lobo, no al padre. El imperio que construimos requería sangre fría. Y tú ya estabas cediendo. Te vi sonreír más, dormir más, pensar menos en los números. Estabas perdiendo el filo. Eran mis hijos. Gritó Luciano, conteniendo las lágrimas. No eran una debilidad. Eran mi razón. Las razones no construyen imperios. Replicó Ramón, levantándose. Las decisiones lo hacen. Y tú no estabas listo para tomar la correcta, así que la tomé por ti. Luciano lo miró como si lo viera por primera vez. No como socio. No como amigo. Sino como un extraño que había jugado con vidas como si fueran fichas de póker. Entonces escúchame bien, dijo, con una calma que helaba la sangre. A partir de hoy, retiro todas mis inversiones de tus fondos. Rompo toda alianza. Y si alguna vez te acercas a mis hijos, o a Isabel, no usaré abogados. Usaré la verdad. Toda la verdad. Y el mundo sabrá qué clase de hombre eres. Ramón palideció. Me arruinarás. No, corrigió Luciano. Tú te arruinaste solo el día que decidiste que el amor era un obstáculo. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Pero antes de irse, se detuvo. Y por cierto, gracias por la boda. Fue la mejor cosa que has hecho en tu vida. Ramón no respondió. Solo se quedó allí, bajo los olivos, viendo cómo el hombre que una vez creyó controlar se alejaba, convertido en algo que jamás pudo entender un padre. Esa noche, Luciano no fue directo a casa. Fue al pequeño pueblo de Alarcón. Necesitaba ver a Diego. No por miedo, no por culpa, sino por certeza. Encontró al niño en el porche de ella, apoyando la cabeza en su hombro. Más de lo que jamás imaginamos. Afuera, la luna brillaba sobre el jardín. El árbol susurraba al viento. Y en esa casa sencilla, llena de heridas y esperanza, algo nuevo florecía, no una redención, sino una promesa. Sofía, ¿qué haces aquí? Necesito hablar con ustedes, dijo ella, con voz suave pero firme. Los tres. Luciano salió del jardín, limpiándose la tierra de las manos. Al verla, frunció el ceño. ¿Pasó algo con tu padre? No, respondió Sofía, bajando la mirada. Pasó algo conmigo. Con mi conciencia. Se sentaron en la mesa de la cocina, con el sol entrando por la ventana y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Los niños estaban en el jardín, vigilados por doña Clara, que había decidido quedarse unos días, para ayudar, y para pedir perdón, poco a poco. Desde la boda, comenzó Sofía, he sentido que cargaba con un peso que no era mío. Yo los reuní, pero no por generosidad. Lo hice por culpa. Porque sabía lo que mi padre había hecho. Y pensé que, si los veían, tal vez se arreglaría solo. No fue solo, dijo Luciano, con calma.
pero nos diste una oportunidad. Y por eso, te lo agradezco. Pero no es suficiente, insistió ella, con los ojos brillantes. Porque ahora entiendo algo, ustedes no necesitan que yo los salve. Necesitan que yo deje de mentir. Isabel la miró, intrigada. ¿Qué quieres decir? Sofía respiró hondo. Mi padre no actuó solo. Pero yo también guardé silencio. Y eso me convierte en parte del problema. Así que vine a decirles la verdad completa. No solo sobre los documentos, sino sobre lo que mi padre planeaba hacer si Diego alguna vez aparecía. Luciano se tensó. ¿Qué planeaba? Borrarlo, dijo Sofía, con la voz quebrada. Tenía contactos en registros civiles. Había preparado una historia falsa que Diego había muerto al nacer, y que cualquier intento de reclamarlo era una estafa. Incluso tenía un abogado listo para demandarte por difamación emocional si intentabas acercarte. Isabel palideció. Dios mío, pero lo más importante, continuó Sofía, mirando directamente a Luciano, es que él creía que tú nunca los buscarías. Porque pensaba que no los amabas. Y yo quería probarle que se equivocaba. Hubo un silencio largo. El reloj de la cocina marcaba los segundos como latidos. ¿Por qué nos lo dices ahora?, preguntó Luciano. Porque ya no quiero vivir en la sombra de sus mentiras, respondió ella. Quiero construir algo mío. Algo limpio. Y si eso significa perder su herencia, su nombre, su aprobación, lo haré. Isabel se levantó, rodeó la mesa y la abrazó. No estás sola, Sofía. Pero, ¿me perdonan?, preguntó ella, con lágrimas en los ojos. Por no hablar antes. No se trata de perdón, dijo Luciano, con suavidad. Se trata de elección. Y hoy elegiste la verdad. Eso es más valioso que cualquier lealtad ciega. En ese momento, Mateo entró corriendo a la cocina, con una flor silvestre en la mano. Sofía, gritó, extendiéndosela. Es para ti. Porque eres buena. Sofía tomó la flor, sorprendida, y una lágrima resbaló por su mejilla. Gracias, Mateo. Y tú también eres mi hermana, dijo Diego, apareciendo tras él. Porque papá dice que la familia no es solo sangre. Es quien te cuida. Las palabras del niño cayeron como una bendición. Sofía los miró a los dos, luego a Luciano y a Isabel, y por primera vez en años, sonrió sin máscaras. Entonces, puedo quedarme un rato, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo Isabel. Porque ahora, también eres parte de esta familia. Más tarde, mientras los niños jugaban con Sofía en el jardín, Luciano se quedó en la puerta, observándolos. Isabel se acercó y se apoyó en su hombro. ¿En qué piensas? En que a veces, las personas que menos esperas, son las que te devuelven la fe en la humanidad. Sofía no solo nos dio la verdad, dijo Isabel. Nos dio esperanza. Y nosotros le dimos un hogar, respondió él. Afuera, la risa de los niños se mezclaba con el canto de los pájaros. El sol bañaba el jardín. Y en medio de todo, Sofía, con la flor en el pelo, construía un castillo de arena con los gemelos, como si siempre hubiera pertenecido allí. Habían decidido juntos. No como exes, no como aliados circunstanciales, sino como padres. Como una unidad. Porque Diego no era solo su hijo. Era de los dos. Y merecía verlos unidos, incluso si el amor romántico aún sanaba sus heridas. El pueblo de Alarcón dormía bajo un cielo azul intenso cuando llegaron. Las calles empedradas, las macetas colgando de los balcones, el olor a pan recién horneado, todo parecía detenido en el tiempo. Pero para Luciano, cada paso era un latido acelerado. ¿Estás seguro?, preguntó Isabel, tomándole la mano mientras caminaban hacia la casa de los abuelos. No, confesó él. Pero es necesario. Manuel los recibió en la puerta. Al verlos juntos, con las manos entrelazadas y la mirada firme, no hizo preguntas. Solo asintió, como si hubiera estado esperando este momento. Está en el huerto, dijo, señalando con la barbilla. Cuidando de las lechugas. Dice que son sus soldados verdes. Sonrieron.
pero la sonrisa se desvaneció cuando vieron a Diego. Estaba arrodillado entre las hileras de vegetales, con un sombrero de paja demasiado grande y una regadera en la mano. Canturreaba una canción que Luciano no conocía, pero que sonaba como el eco de su propia infancia. Al notarlos, el niño se levantó, sorprendido. Sus ojos se abrieron. «Mamá. Papá». Corrió hacia ellos, y ambos se arrodillaron al mismo tiempo para recibirlo. Fue un abrazo torpe, apretado, lleno de tierra y emoción. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Diego, con una sonrisa que iluminó todo el huerto. «Queríamos verte», dijo Isabel, acariciándole la mejilla. «Y hablar contigo». Sobre que Luciano respiró hondo. Miró a Isabel. Ella asintió. «Sobre tu hermano», dijo Luciano. «Sobre nosotros. Sobre, ¿por qué no estuvimos contigo desde el principio?». Diego los miró, serio de repente. No con miedo. Con curiosidad profunda. «Fue por el castillo de papel». «No, cariño», respondió Isabel, con suavidad. «Fue por un error muy grande que hicieron los adultos. Un error que nos separó, pero que ahora queremos arreglar juntos. Y ya no se van a ir, nunca más», prometió Luciano. «Aunque tengas 100 preguntas, aunque te enojes, aunque no entiendas todo, estaremos aquí. Los dos». Diego los miró largo rato. Luego, con una seriedad que partía el alma, dijo: «Entonces, ¿puedo tener 2 casas?» «2 casas», repitió Isabel, sorprendida. «Sí», asintió él. «Una aquí, con abuelo Manuel y abuela Elena, y otra con ustedes. Porque los quiero a todos». Las lágrimas brotaron sin permiso. Luciano lo abrazó con fuerza, sintiendo como el corazón del niño latía contra el suyo, como si siempre hubieran estado sincronizados. «Claro que sí», dijo, con la voz quebrada. «Tendrás todas las casas que quieras. Porque el hogar no es un lugar. Es donde te aman». Más tarde, mientras Diego mostraba a Isabel sus soldados verdes, Luciano habló con Manuel en el porche. «Gracias», dijo, simplemente. «No me des las gracias a mí», respondió el anciano, sirviéndole un vaso de limonada. «Gracias a ti por venir con humildad. Por no exigir. Por preguntar. Porque ya entendí algo», dijo Luciano. «No soy su único padre. Ustedes también lo son. Y eso no me quita nada. Me da más». Manuel lo miró, y en sus ojos viejos brilló un destello de respeto. «Entonces, bienvenido a la familia, Luciano». Esa noche, de regreso a Valencia, los gemelos hablaron por videollamada. Mateo le mostró su nuevo dibujo: 4 casas conectadas por un puente de arcoíris. Diego le enseñó una lechuga que había salvado de una plaga de babosas. Y mientras los niños reían, Luciano e Isabel se miraron en silencio. ¿Redención o farsa? El mundo merece saber la verdad sobre el magnate que oculta a sus hijos. El corazón le dio un vuelco. No era una carta anónima. Era una declaración de guerra. Horas después, el periodista Raúl Mendoza, el mismo que había escrito el artículo honesto semanas atrás, lo llamó, con la voz tensa. «Luciano, no fui yo. Alguien más tiene la historia. Alguien con fotos, fechas, nombres. Y está dispuesto a destruirte. ¿Quién? No lo sé. Pero tiene contactos en tu antigua empresa. Y en el hospital. Alguien que quiere que el mundo vea tu redención como una estrategia publicitaria antes de la fusión con los suizos». Luciano apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miró por la ventana. Allí estaban Isabel y los niños, construyendo un fuerte de mantas en el jardín. Riendo. Libres. Ajenos al peligro. «No puedo permitir que los expongan», murmuró. «Entonces tienes 2 opciones», dijo Raúl. «O das una entrevista tú mismo, con todo. Sin filtros. O dejas que otro lo haga, y distorsione la verdad». Esa noche, Luciano no durmió. Caminó por el jardín, bajo la luna, con el alma en llamas. Al amanecer, llamó a Isabel. «Tengo que hacer algo», dijo,
con la voz ronca. Algo que puede costarme todo, pero que los protegerá. ¿Qué vas a hacer? Voy a renunciar. A todo. A la Junta. A la presidencia. A la fusión. Voy a dejar el imperio, para que nadie pueda usarlo como arma contra ustedes. Isabel lo miró, incrédula. ¿Estás seguro? Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió. Porque si tengo que elegir entre un nombre en los titulares, o la inocencia de mis hijos, no hay elección. 2 días después, en una rueda de prensa improvisada frente a la sede de Valdés Group, Luciano se presentó solo. Sin traje de diseñador. Sin asesores. Solo con una camisa blanca y los ojos llenos de determinación. Los periodistas se agolparon, ansiosos por el escándalo. «Señor Valdés», gritó uno. Es cierto que planeaba usar a sus hijos para limpiar su imagen. Luciano no se inmutó. «No planeé nada», dijo, con voz clara. «Porque no sabía que existían. Me los quitaron al nacer. Me mintieron. Y cuando los encontré, no quise un titular. Quise una segunda oportunidad». Hubo murmullos. «Entonces, renuncio», asintió. «No por culpa, sino por elección. Porque descubrí que hay algo más valioso que el poder, la posibilidad de ser padre. Y no puedo hacerlo si sigo atado a un mundo que ve a mis hijos como una estrategia». Las cámaras parpadearon. Las grabadoras se encendieron. Pero Luciano ya no miraba a la multitud. Miraba más allá, como si viera a Mateo y Diego esperándolo en casa. «Mi legado ya no será un edificio. Será el hombre en el que me convierta para ellos. Y si eso significa desaparecer del mapa financiero, que así sea». Al terminar, se dio la vuelta y se alejó. Sin mirar atrás. Esa tarde, al llegar a casa, los niños corrieron a recibirlo. «Papá», gritó Mateo. «Hoy aprendí a atarme los zapatos». «Yo también», dijo Diego, mostrando sus pies. Isabel lo miró desde la puerta, con los ojos brillantes. «¿Lo hiciste?». «Sí», dijo él, abrazando a sus hijos. «Y nunca me sentí más libre». Ella se acercó, tomó su mano. «Entonces, ¿qué haremos ahora?». «Vivir», respondió él, con una sonrisa verdadera. «Solo vivir». Al día siguiente de su renuncia, los titulares no decían, «Magnate cae en desgracia». Decían, «El hombre que eligió a sus hijos sobre su imperio». Valdés abandona todo por una segunda oportunidad como padre. Redención o verdad, la historia que conmovió a España. Pero Luciano ya no leía los periódicos. Estaba en el suelo de la sala, con los gemelos, armando un rompecabezas de 1000 piezas que, según Mateo, iba a ser el mapa del tesoro de la familia. Isabel entró con una bandeja de té. Al verlos, sonrió. «¿Ya decidieron qué harán con el tesoro? Comprar una granja», exclamó Diego. «Con caballos y gallinas. Y un lago para pescar», añadió Mateo. Luciano los miró, y en sus ojos no había rastro del magnate que una vez movía mercados con una llamada. Solo había ternura. Y paz. «Entonces, ¿les gustaría vivir en el campo?», preguntó. «¿De verdad?», preguntó Mateo, con los ojos brillantes. «De verdad», asintió Luciano. «Lejos de cámaras. Lejos de ruido. Donde solo escuchemos el viento, las risas, y el latido de nuestros corazones juntos». Isabel se sentó a su lado, en silencio. Pero su mano buscó la de él, y la apretó con fuerza. Esa noche, mientras los niños dormían, Luciano salió al porche. El aire era fresco, lleno del canto de los grillos. Se sentó en la mecedora que había comprado con sus propias manos, no con un mayordomo, no con una tarjeta negra, y sacó un cuaderno viejo. Empezó a escribir. «Hoy renuncié a todo lo que creí que era. Pero no perdí nada. Porque lo que realmente importa nunca estuvo en una oficina, ni en una cuenta bancaria, ni en una portada de revista. Estaba aquí. En 2 pares de ojos que me miran como si yo fuera su héroe, aunque solo sea un hombre que aprendió a amar demasiado tarde». Isabel se acercó y se sentó a su lado, envuelta en una manta.
que escribes, la verdad, dijo él, sin mirarla. La que quiero que lean cuando crezcan. Y que dice, que cometí errores. Que fui ciego. Que dejé que el miedo me robara lo más preciado. Pero que, cuando el universo me dio una segunda oportunidad, no la dejé ir. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No fue el universo, Luciano. Fuiste tú. Elegiste cambiar. Porque tú me enseñaste que el amor no es posesión, dijo él, con voz suave. Es presencia. Hubo un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre dos almas que han pasado por el fuego y han salido transformadas. ¿Y ahora?, preguntó ella. ¿Qué sigue? Ahora, construimos, respondió. Una casa. Una vida. Un legado que no se mide en millones, sino en recuerdos. En cenas compartidas. En noches de insomnio por fiebre. En primeros días de colegio. En todo lo que me perdí, y en todo lo que aún puedo vivir. Isabel lo miró. Y por primera vez en años, no vio al hombre que la había herido. Vio al padre que sus hijos adoraban. Al compañero que, poco a poco, volvía a merecer su confianza. Entonces, bienvenido a la vida real, dijo, con una sonrisa tierna. Gracias por no cerrarme la puerta, respondió él. Afueras, la luna iluminaba el jardín. El árbol susurraba al viento. Y en esa casa sencilla, llena de grietas y esperanza, algo nuevo florecía, no una redención espectacular, sino una vida auténtica. Los niños dormían en sacos de dormir frente al fuego, abrazados como si temieran que la oscuridad los separara otra vez. Isabel preparaba chocolate caliente en la estufa. Luciano, arrodillado, les acomodaba las mantas. ¿Tienen frío?, preguntó en voz baja. No, murmuró Diego, medio dormido. Estamos juntos. Eso da calor. Las palabras cayeron como brasas suaves en el pecho de Luciano. Isabel se acercó y le entregó una taza humeante. ¿En qué piensas? ¿En que esto es lo más cerca que he estado del cielo?, dijo él, sin mirarla. No por la cabaña. Por ellos. Por ti. Ella se sentó a su lado, envuelta en un suéter viejo, con el cabello suelto y los ojos cansados, pero en paz. No es perfecto, dijo. Todavía hay días en los que me despierto con miedo. Miedo de que esto sea un sueño. Miedo de que vuelvas a elegir el mundo antes que a nosotros. Nunca más, respondió él, con firmeza. Porque ya entendí algo, el mundo no me necesitaba. Pero ellos, sí. Hubo un silencio. Solo el crepitar del fuego y la respiración tranquila de los niños. ¿Y nosotros?, preguntó ella, casi en un susurro. ¿Qué somos ahora? Luciano la miró. No con deseo. No con nostalgia. Sino con una ternura madura, forjada en el dolor y la esperanza. Somos padres, dijo. Pero también, somos dos personas que se lastimaron, se perdieron y, contra todo pronóstico, se encontraron de nuevo. No sé si eso nos hace pareja. Pero sé que nos hace equipo. Isabel bajó la mirada. Una lágrima cayó en su taza. A veces, extraño como éramos antes. Cuando me leías poesía en la cama. Cuando me mirabas como si fuera la única mujer en el mundo. Yo también lo extraño, confesó él. Pero no quiero volver a ese pasado. Quiero construir un nuevo presente. Uno donde no te ames solo cuando todo está bien, sino especialmente cuando todo duele. Ella lo miró, y en sus ojos había una pregunta antigua. ¿Puedo volver a confiar en ti? No te pido que me creas hoy, dijo Luciano, como si leyera su alma. Te pido que me dejes demostrártelo. Día a día. Año a año. Hasta que mis acciones pesen más que mis errores. Isabel respiró hondo. Luego, con una sonrisa trémula, tomó su mano. Entonces, empieza mañana. Ya empecé, dijo él. Desde la boda. Desde que vi a Mateo y supe que el universo me daba una segunda oportunidad. Afueras, la nieve comenzó a caer. Silenciosa. Pura. Como un nuevo comienzo. Dentro,
Los niños se movieron en sus sacos. Mateo murmuró: «Mamá, papá, no se vayan». «No nos iremos», respondió Isabel, acariciándole el cabello. «Nunca», añadió Luciano. Y en ese momento, bajo el techo de madera, con el fuego ardiendo y la nieve cubriendo el mundo exterior, algo se selló. No con anillos. No con promesas. Los gemelos corrían tras una pelota, riendo con esa risa idéntica que aún sorprendía a Luciano cada vez que la escuchaba. Isabel los miraba con una sonrisa tranquila, los pies descalzos sobre la hierba, el sol acariciándole el rostro. Luciano se sirvió un vaso de limonada y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó ella, sin dejar de mirar a los niños. «En que nunca imaginé que la felicidad fuera tan simple», dijo él. «Un mantel. Un río. 2 niños que me llaman papá». Isabel lo miró. Ya no había desconfianza en sus ojos. Solo una calma profunda, como el agua quieta de un lago después de la tormenta. «Tampoco yo», confesó. «Pensaba que necesitaba grandes gestos, palabras perfectas, pero la verdad es que solo necesitaba esto: que estuvieras presente. Que eligieras quedarte». «Y seguiré eligiendo quedarme», dijo él. «Cada mañana. Cada noche. Cada vez que duden». En ese momento, Mateo tropezó y cayó. Se levantó rápido, pero con una rodilla raspada. Miró a Luciano, y corrió hacia él. «Papá, me duele». Luciano lo tomó en brazos sin dudar, le limpió la herida con una toallita húmeda que siempre llevaba en el bolsillo, un hábito nuevo, nacido del amor, y le dio un beso suave en la frente. «Ya pasó, campeón. ¿Estás bien?». Diego se acercó, preocupado. «Le duele mucho, un poquito», dijo Mateo, apoyando la cabeza en el hombro de Luciano. «Pero papá me cura». Las palabras fueron dichas con naturalidad. Sin drama. Sin rencor. Solo con la certeza de un niño que, por fin, sabe que su padre está ahí. Isabel se acercó y se arrodilló frente a ellos. «¿Quieren jugar todos juntos?», preguntó. «Sí», gritaron los dos al unísono. Y así, bajo el sol de mayo, los 4 jugaron. No como exes, no como magnate y profesora, no como víctimas del pasado, sino como una familia. Imperfecta, herida, pero real. Más tarde, mientras los niños construían una torre de piedras junto al río, Isabel tomó la mano de Luciano. «¿Crees que algún día volveremos a ser lo que fuimos?». «No», respondió él, con suavidad. «Porque lo que fuimos no era suficiente. Pero lo que somos ahora es más fuerte. Porque está hecho de verdad, no de ilusiones». Ella asintió. Y en ese gesto estaba todo el perdón, la esperanza, la aceptación. Al atardecer, mientras recogían el mantel, Diego se acercó a Luciano y le tomó la mano. «Papá, mañana volvemos». «Claro que sí», dijo Luciano. «Todos los días que quieras». Porque, el niño bajó la voz, como si compartiera un secreto. «Porque me gusta cuando estamos los 4». Luciano lo abrazó, con el corazón desbocado. «A mí también, hijo». «A mí también». Sobre la mesa de madera, dejó el cuaderno que había comenzado en la cabaña. Lo abrió en la última página y escribió, con letra lenta y sincera: «Perdí todo por querer controlar lo que no se controla, el amor. Pero en esa pérdida, encontré algo que nunca supe, que buscaba la posibilidad de ser humano. No un magnate. No un nombre en los titulares. Solo un hombre que aprendió, demasiado tarde, que lo más valioso no se compra, se cuida. Se abraza. Se elige, cada día. A mis hijos, gracias por darme una segunda oportunidad. A Isabel, gracias por no rendirte, ni en mí ni en nosotros. Y a la vida, gracias por no dejarme irme sin antes mostrarme lo que realmente importa». Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa. En ese momento, una vocecita lo llamó desde la puerta. «Papá». Era Mateo, con el pijama arrugado y los ojos medio cerrados. Detrás de él, Diego lo seguía, frotándose los ojos. «¿Por qué estás despierto?», preguntó Mateo. «Pensaba», dijo Luciano, sonriendo. «¿Quieren desayunar conmigo?».
Sí, dijeron los dos al unísono. Minutos después, los tres estaban en la cocina, con tostadas quemadas, leche derramada y risas que llenaban cada rincón. Isabel entró, envuelta en una bata, con el cabello suelto y una sonrisa en los labios. Otra vez quemando el pan, Luciano, es mi especialidad, bromeó él, sirviéndole café. Ella se acercó, le dio un beso suave en la mejilla, no apasionado, no forzado, sino natural, como el aire que respiraban, y se sentó entre los niños. Nadie habló de imperios. Nadie mencionó el pasado. Solo compartieron el desayuno, los planes del día, las bromas de los gemelos, el dibujo que Diego había hecho de nuestra casa con 4 camas y un perro que se llama Estrella. Y en medio de esa cotidianidad, Luciano sintió una plenitud que jamás había conocido en sus años de poder. Porque no se trataba de tenerlo todo. Se trataba de estar presente en lo que realmente valía. Más tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Isabel se acercó a él en el porche. ¿Qué escribías esta mañana, mi despedida?, dijo él, con calma. Despedida, del viejo Luciano. Del hombre que creía que el control era fuerza. Hoy entiendo que la verdadera fuerza está en soltar y confiar. Ella lo miró largo rato. Luego, tomó su mano. Entonces, bienvenido al presente. Él apretó su mano, y juntos miraron a sus hijos correr bajo el sol otoñal, con las hojas cayendo a su alrededor como bendiciones silenciosas. No había final dramático. No había redención espectacular. Solo vida. Imperfecta. Herida. Real. Pero profundamente, inmensamente,